bibliotecas, muchos teólogos, muchos seminarios, muchos institutos, mucha gente sabiendo mucho, pero amando poco. ¿Puede pasar eso hoy? Por supuesto que puede pasar. Mm. ¿Nos puede pasar a nosotros? Por supuesto, ¿no? No está diciendo Jesús que dejemos de aprender. Está diciendo que el aprendizaje sin amor está vacío, ¿sí? Esta iglesia dijo, bárbaro, ustedes la verdad que están peleando duro la batalla, pero no están amando. Y acá hablábamos, yo lo digo para los que no estuvieron en las primeras clases, no solo hablábamos de que dejaron de amar a Dios, porque no parece que hubieran dejado de amar a Dios, porque de hecho les dice que tienen una gran fe. Y si vos combatís, ¿no? A los que enseñan cualquier cosa, si estás dispuesto a morir por la verdad, vos decís, no conocen de Dios, no aman a Dios. Sí, yo creo que amaban a Dios. El tema era que amaban a Dios, pero se habían olvidado que Dios nos dice, si vos me amás, de la misma manera al otro, ¿no? Entonces la iglesia con mucha ortodoxia y sin amor es esa que se olvida de que así como ama al Padre, tiene que amar al prójimo. El amor se expresa verticalmente para que después se pueda expresar horizontalmente. Si no, hay algo que está fallando. Y por eso Jesús le va a decir, dejaste tu primer amor, volvé a hacer las cosas que hacías cuando me conociste, ¿no? Hoy te volviste un profesional de la fe, sabes un montón. Cuando entraste a la iglesia eras, o cuando empezaste a hacer una iglesia, era una iglesia que amabas los detalles, amabas al extranjero, al que venía, al perseguido. Eres una iglesia que abrazaba, era una iglesia que estaba presente en las necesidades. Pasó el tiempo y hoy tenés mucho conocimiento, sabés un montón y te olvidaste de esas cosas. Volvé a eso. Eso es lo que le está diciendo la iglesia de los Éfeso. Efesios. Después habíamos visto la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Mm. Sigue pasando el tiempo y Esmirna está presente. ¿Sí? La iglesia sigue estando perseguida. Y cuando hablamos de esta persecución, hablamos de una persecución que a muchos les costó la vida, pero también una persecución ideológica. Hoy nosotros tal vez tenemos que pensar en aquellos hermanos que están dando la vida en el campo misionero, ¿no? Aquellos hermanos que han conocido de Cristo a través de un misionero, pero saben que su vida, después que aceptaron a Cristo, es una vida en territorio hostil, es una vida de guerra, es una vida de saber que por querer hablar de Jesús puede costarle la vida. Muchos han sido expulsados de sus familias. Estamos hablando de territorios donde el Islam pesa tan fuerte que no solamente es un acto religioso, el Islam maneja lo político, lo social. Entonces, si vos sos un cristiano, sos un rebelde, un subversivo, ya no perteneces más a nuestra familia. Te perseguimos y no te dejamos solo afuera, te perseguimos para matarte. Bueno, hay muchos hoy que siguen abrazando la fe en Jesús y dispuestos a lo último, ¿no? Esa es la iglesia de Esmirna que hoy está presente. La iglesia de Pérgamo que vimos después, era una iglesia que tenía un compromiso con Dios, pero a la vez lo tenía con el mundo, ¿se acuerdan? Es Mm. como que sí, ya estamos adentro, pero estamos afuera también, ¿sí? Amamos a Dios, pero también nos la jugamos por lo de afuera. Era una iglesia que había perdido la sal, como la de Sardis, que vamos a ver muchas cosas hoy, ¿no? Una iglesia Toleraba, que toleraba bastante. toleraba, Mm. exactamente, es la iglesia que tolera, ¿no? Cuando la iglesia empieza a tolerar, porque bueno, una forma de amar creo que es tolerar, decimos, ¿no? Y, y ahí es donde realmente empezamos a unificar las filosofías, las ideologías del mundo, Mm. y no nos parecen malas, ¿eh? No decimos, bueno, pero no hay nada dañino en esto. A nosotros en nuestra iglesia estamos trabajando con muchas personas que hacen Reiki. Yo me he sentado con personas que me dicen, yo hago Reiki. Y yo digo, mira, ¿y vos qué te produce hacer Reiki? No, me está bueno, es un estado del alma, yo no entro en trance ni nada por el estilo, yo solamente lo tomo como un ejercicio de meditación, ¿no? Y, y ustedes fíjense que es sutil, porque uno dice, sí, 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 lo practica todo el mundo, ¿no? Si es un arte que está de hace tantos años, no puedo practicar, me hace bien a mi cuerpo, ¿no? Y empezamos a meter esas cosas y no nos damos cuenta que Satanás está detrás de todo este sistema, ¿no? Eh, entonces la iglesia En que algún parece... momento se manifiesta eso igual, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, por eso yo creo que la iglesia, el otro día lo hablamos en el presencial, salió un tema que se discutió bastante con esto, ¿no? La iglesia tiene que amar, porque no tenemos que ser Éfeso,
que le pedimos un prontuario al que va a entrar por ahí, por la puerta, a ver si realmente puede entrar a la iglesia, porque en realidad no podría entrar nadie. Eso no tenemos que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que... La iglesia es una iglesia que es como un hospital donde venimos a recuperar el alma y se lo entregamos a Jesús para que lo transforme y lo haga nuevo en el tiempo que él lo tenga que hacer. El tema es que la iglesia muchas veces no espera tiempos, ¿sí? La iglesia está apurada porque yo quiero ver tu cambio. Porque a veces hay cambios internos que no molestan, porque no hacen ruido, porque le molestan a la persona sola, pero a veces entran personas con cambios, perdón, con estructuras físicas eh, visibles y hay que soportar eso, ¿sí? Entonces uno dice, y mirá, esa parejita que entró ahí de novios, del mismo sexo, ¿cuánto la voy a tolerar? ¿No? Y atacamos eso como si fuera el gran pecado, y no nos damos cuenta que nosotros venimos luchando muchas veces con un montón de cosas. Esa es la hipocresía, ¿no? Eso es lo que Jesús tanto atacó, sobre todo a los fariseos, ¿no? Que miraban la viga, la paja en el otro y no podían ver la viga que tenían en el ojo propio, ¿no? Como si, mirá el pecado de aquel y yo no puedo mirar el mío, no podría entrar a la iglesia. Entonces, tolerar es que yo diga, bueno, quédense en el estado que están, total no pasa nada. No, es con amor, no, a ver, no esperando que la transformación la haga yo porque te rete, porque te diga, porque te obligue, sino que Cristo conquiste la vida de estas personas, las transforme y en el tiempo de Dios esas personas puedan descubrir por cuenta propia por qué lo que están haciendo o por qué su estado no agrada a Dios. Pero a veces queremos que agraden a Dios personas que no conocen a Dios. ¿Sí? A veces queremos que personas honren y respeten y valoren la palabra de Dios y no conocen a Dios. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios, que la conocemos, que venimos de año a la iglesia, nos bautizamos, estamos en ministerio, muchas veces nos cuesta obedecer. ¿Y qué? Para nosotros no pasa nada. Porque acá Jesús no está buscando historiales. Yo hace 20 años. Yo soy, mira cuando te dicen, yo soy de cuna. Bárbaro que seas de cuna. Pero Jesús no está buscando gente de cuna, está buscando personas transformadas por él que transformen algo en la sociedad o que hagan algo diferente, ¿sí? No está buscando los mejores CV o los mejores historiales de vida. Entonces, la iglesia que tolera es la iglesia que deja entrar todo lo que pasa caminando, entra porque no pasa nada, hay que amar. Bueno, la iglesia de Efeso, ¿qué diría? No entra nadie. Acá no entra nadie porque todo esto irrumpen con la ley de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Las dos están mal. Porque una tolera, total no pasa nada, un poquito mundo, un poquito adentro, y la otra no tolera nada, pero tampoco ama. Entonces, ahí es donde Jesús nos quiere mostrar el equilibrio, y la iglesia esta de Tiatira nos va a mostrar un poco otra realidad, que eh, creo que nos va a sacudir un poquito, ¿sí? Cuártenme, cualquier pregunta me dicen, ya saben que acá no la tengo clara, estoy simplemente con ustedes haciendo esta hermenéutica que se hace en comunidad, ¿sí? No es que uno viene a bajar líneas y no, esto significa esto, sino que juntos podamos construir el mejor conocimiento para aprender y honrar mejor a Jesús. Iglesia de Tiátira, iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea son las que vamos a ver hoy. Y no vamos a ver más iglesias, la próxima clase directamente arrancamos con el capítulo 4 y que Dios nos ampare, ¿no? Que ya de ahí a tocar terreno no tan firme, pero Dios nos va a acompañar. Les hago una sola pregunta y arranco. ¿Están viendo el coso grande? Porque la otra vez me habían dicho de que se veía chiquito. ¿Lo ven Sí, bien? sí, ¿Se ve solo eso? ¿Se ve grande? ¿Sí? sí, sí, ahí está Perfecto. la presentación completa. Se Está lee bien, bien. por atrás me retaron, Ari. Ah, que muy chiquitito, que No, no se... bueno, pero ahora está divino. Entonces, viste, hoy armé uno que digo, pero como es Zoom y no es Meet, digo, bueno, por eso pregunto, ¿viste? Bueno, arrancamos entonces con la primera iglesia. Cualquier duda ya les digo, me paran, me dicen, pero no entiendo, no sé, o quiero opinar, está buenísimo. Sí les pido a alguien que por favor lea la iglesia de Tiatira, me parece que está bueno leer el texto, perdonen, no lo escribí, pero si alguien lo puede leer, sería espectacular. Versículo número 18 al versículo número 29. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces.
He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiese, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiátira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos los llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les diré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán todas las... ¿Era hasta el 24 o sigo? Hasta que termine, hasta el Ah, ok. 29, que termine Tiátira. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré las estrellas de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Perfecto. Es una iglesia que a diferencia de las otras, ¿se acuerdan que vimos como una introducción sobre cómo eran las ciudades donde estaban estas iglesias? Bueno, esta iglesia no tenía, ¿se acuerdan que habíamos visto en Pérgamo, en Éfeso, que había una gran idolatría porque había templos muy poderosos? En Pérgamo habíamos visto que estaba ese sillón ahí, de ese trono Sí. de Zeus, ¿se acuerdan? Y en Éfeso estaba la diosa Diana o la diosa Artemisa Mm. de los Éfesos, de los Efesios. Y esta ciudad no tenía algo tan ilustre como esas, o sea, no estaban dentro de un lugar de tanta idolatría como estaban esas otras ciudades. Sí tenían un gran centro comercial, un gran centro industrial. Esta ciudad era famosa por una industria muy conocida en ese lugar, que era la de la púrpura real. Y saben que una de las cosas que se destacan de esta ciudad también era que eran excelentes en la artesanía de bronce. O sea, esa Mm. artesanía de bronce seguramente también era, a ver, no tenían para hacer, ¿se acuerdan que por ejemplo habíamos visto Demetrio en Éfeso, que era el que hacía las figuras de Diana y las vendía? Bueno, acá no tenían para hacer tantas cosas, pero seguramente podían hacer, esas ciudades estaban todas cerca, relativamente cerca. Entonces, tranquilamente, como tenían tan buena ubicación, podían hacer figuras de dioses que no eran los de ellos y venderlos porque la artesanía de bronce era espectacular en esta ciudad. También se destacaba la industria del lino, la industria de la lana, los tintes. O sea que podemos decir una ciudad que estaba muy bien comercialmente. Y acá se nos va a presentar el primer problema por esto. Porque se acuerdan que yo les conté lo de la gremialización, que yo les conté lo que eran esto de los gremios, porque cuando la ciudad era una ciudad totalmente comercial, como era Tiátira, entonces había muchos gremios. Estos gremios agremiaban artesanos, a los comerciantes, de ahí tienen curtidores, alfareros, panaderos, no sé, pónganle el que quieren. Estos, los que hacían bronce, los que trabajaban con la púrpura. Bueno, todos ellos pertenecían a estos gremios. Tenían que estar, en realidad tenían que estar sí o sí en estos gremios, ¿no? ¿Cuál era el problema? A ver si se acuerda alguno de ustedes. ¿Cuál era el problema de estar en estos gremios? A ver, ¿cuál era el problema para un cristiano de estar? Por ejemplo, vos sos un alfarero eh, y decís, bueno, yo tengo que, para poder comercializar lo que hago,
necesito que me agremie estos gremios que están en la ciudad, ¿no? Pero ahora, yo entrando a ese gremio como cristiano, ¿qué problema se me presentaba? Eso ya lo explicamos. ¿Cuál era el dilema para los cristianos? Para alguien que ya estuvo en las clases anteriores, a ver. Había leído, no sé si será esto, pero que hacían eventos o fiestas y demás y se sacrificaban y bueno, también jugaban bajo las reglas de ese gremio. Suponete, es perfecta la explicación. Suponete que vos sos, ya te dije, no sé, un chabón que hace, una mina que hace latas con no sé qué y hace esto de los gomes de bronce. Y vos vas a ir a la ciudad a poner una mesita y venderlo. Entonces viene alguien del gremio y te dice, ah, bueno, perfecto, estás agremiado entonces. Te esperamos el sábado para el gran banquete que tenemos ahí en tal lugar, ¿no? No es que era una invitación si querés andar y si no, no vayas. O sea, tenías que ir porque si no, no eras parte del gremio. Y ahí se hacían banquetes con comida sacrificada a los ídolos, que era lo que hemos visto la otra vez, mucho juego sexual en cuanto a que había mucha lujuria, había mucho desenfreno sexual en estos banquetes que eran promovidos en Roma. Entonces para el cristiano era como, che, pará, mi persecución no es solo porque yo creo en Cristo y eso me afecta a mi vida. Me están persiguiendo con algo que necesito, comer, vivir, sobrevivir, subsistir. Entonces, realmente, para los cristianos de ese momento, era una gran dificultad el poder saber que para pertenecer a la vida social, económica, para integrarme, había algo que no podía hacer, ¿no? Rendirme a ir a esta fiesta o a estos lugares, pero ustedes fíjense, no era que era por elección, a veces no quedaba otra porque si no perdían su manera de subsistir de su trabajo, ¿no? Por eso es que las presentaciones de Jesús son conociendo la realidad de las ciudades. Algo, no es al azar que Jesús se presente como se presenta en cada una de estas iglesias. Jesús sabía Jesús sabía de lo que realmente estaban pasando. Y ahora, cuando veamos la vida de Jezabel, vamos a ver por qué Jezabel es importante en esto de los gremios, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, vamos a ver cómo se presenta, como lo leyó ya Evangelina, Cristo acá, ¿no? En Apocalipsis 2:18. Ustedes saben que acá la presentación de Hijo de Dios es la única presentación en todo el Apocalipsis donde Jesús se va a presentar utilizando estos títulos. Hijo de Dios. ¿Sí? Es la única vez que en forma explícita Jesús se presenta como Hijo de Dios. Y este título no es un título vano que se le ocurre poner porque quiere poner nada más Hijo de Dios. Está desafiando al culto imperial y a Apolo, porque Apolo sí tenía, a ver, ya les digo, no tenía la fuerza de Diana, no tenía la fuerza de Zeus en Pérgamo, pero Apolo era fuerte acá, ¿sí? Y esto es un contraste directo, este título que Jesús se pone acá, o se presenta acá, es un contraste directo con el culto al emperador y porque el emperador, ¿qué se creía el emperador? Lo habíamos explicado también. Dios. Dios, Mm. literal, Dios, era la encarnación de Dios, ¿no? En realidad, el emperador acá era una encarnación de Apolo, este dios griego. Entonces, si era un hijo de Apolo, era un hijo de... ¿Estudiaron historia esto? De Zeus, ¿sí? Entonces Jesús dice, hola, ¿qué tal? Iglesia que está en este contexto, que vive en esto, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando Jesús se presenta así, soy el Hijo de Dios, está afirmando una deidad que es absoluta, soberana, y que está por encima del César y de todos esos ídolos paganos. Jesús le está diciendo, bárbaro, si ahí te dicen que ese es el Dios que tenés que adorar, pero yo soy el verdadero Dios, ¿sí? Yo soy el verdadero Dios por lo cual tenés que vivir, tenés que rendirte, ¿no? Y acá hay algo que nos tiene que dejar pensando un poco, porque Jesús dice, una cosa para los que no estuvieron, bueno, Ari y algunos que no estuvieron en las primeras reuniones, el capítulo 1 de Apocalipsis presenta a Jesús
con distintos atributos. Y cada uno de esos atributos hoy los estamos viendo en la presentación de Jesús en cada una de las iglesias. Por ejemplo, acá Jesús, como lo leyeron recién, se va a presentar como ojos con llama de fuego. ¿Sí? Ojos con llama de fuego. Es tremendo esto. Es tremendo esto porque tiene muchos significados. Y yo quiero que le prestemos atención a esto. eh, a esto de ojos de llama de fuego. Yo igual ahí se los puse algunos. Pero primero de todo nos está hablando de un conocimiento penetrante y de una omnisciencia de Jesús. ¿Qué es la omnisciencia? Lo sabe todo. Exacto. Es hermoso poder entender. Me pongo a pensar en una iglesia que hoy esté en una cueva, porque están perseguidos. Me pongo a pensar en una iglesia que concurrí, fui muy feliz, que era una iglesia sin techo, sin nada. Era una iglesia hermosa, en una plaza, se llamaba la iglesia de la calle, y no había más que personas adorando a Dios con una guitarra, una olla para dar de comer a aquel que pase y no solo tenga hambre físico, sino también suplir hambre espiritual. Eh, y los bancos y el púlpito eran el espacio libre que Dios creó y la gente que pase por ahí. A esa iglesia que seguramente de noche en verano era lindo, pero en invierno se debe complicar, o con los días de lluvia, o con la gente misma que a veces pasa y hay gente que les agrede, pero ellos están ahí. Y como esas hay un montón de iglesias. Y Jesús le dice, yo tengo ojos como llama de fuego. Mi conocimiento sobre lo que es esa iglesia, por más que nadie la conozca, por más que no salga en el gran Instagram como la iglesia, ¿no? Como a veces promocionan tantas iglesias y hay iglesias que no están ahí. Hay iglesias que son comedores en barrios, que le dan de comer a niños y que hacen una reunión tal vez en unos banquitos ahí, en un salón, en un Zoom que le prestaron. Yo he escuchado a hermanos criticando a iglesias que están en un garage, ¿no? La iglesia de Corintio era una de las humanamente peores iglesias, desastre. Cuando vos lees Corintio decís, ¡pah! Dios, no puede ser que hagan todo mal. Sin embargo, Pablo, cuando arranca la carta, dice la iglesia de Cristo que está en Corinto. Porque aún sabiendo que eran un desastre, Pablo no se puede atrever a decir que esa no es la iglesia de Cristo. Tengamos mucho cuidado, se los digo primero para mí y se los digo a ustedes también, tengamos pero mucho cuidado cuando hablemos de la iglesia de Cristo. Porque primero que es su novia, es su iglesia, es la que él viene a buscar. No importa si esa iglesia tiene un Zoom de asientos con aires acondicionados, mejor púlpito, mejores músicos, está en el mejor lugar de la ciudad, o si esa iglesia es una iglesia en una casa, o si esa es una iglesia en un galpón, o si esa es una iglesia en una plaza, o si esa es una iglesia en una cueva. Jesús viene a buscar a los que dos o tres están reunidos en su nombre, a eso los viene a buscar Jesús. Y esos son los que se tienen que animar, o nosotros como iglesia nos tenemos que animar, sabiendo de que Jesús dice, yo conozco a la iglesia, yo conozco las obras. Fíjense cómo se presenta a cada iglesia. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Eh, Acá no solamente hay un conocimiento, este ojo llama de fuego, de lo que la iglesia vive en la persecución o en lo que están pasando, sino que también Jesús está escudriñando corazones. ¿Sí? Jesús puede leer mente y corazón como nadie. Entonces, cuando Él dice que sostiene a las estrellas, que sostiene a las iglesias y a sus líderes, a sus ancianos en este momento, los obispos o los pastores, eh, Jesús está sosteniendo a personas que muchas ya no daban más, porque había que trabajar. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de Éfeso? Y decíamos, imagínate la gente que venía de un culto como donde la vida transcurría con Artemisa y hoy se entregaban a Cristo y sabían que capaz que si gozaban de una buena economía o iban a pasar a ser pobres porque iban a tener que sufrir
por no mezclarse con las cosas que no eran las que agradaban a Dios y que tenían que ver con cultos al emperador. Entonces Jesús le dice, yo conozco todo eso, ¿no? No nos desanimemos, porque yo conozco lo que ustedes están pasando. Pero también en ese conocimiento hay un juicio y hay una indignación santa de parte de Jesús. Ustedes saben que el fuego es un símbolo bíblico ¿de qué? De juicio y de santidad, ¿sí? O sea que Jesús está juzgando también a su iglesia, que Él quiere que viva en santidad. Y Jesús está indignado por el pecado, por la tolerancia, por decir llamarse iglesia, pero estar rendido al emperador, rendido a los dioses, no se la juegan por nada. Hay infiltración de falsas doctrinas y no vemos que nadie las esté combatiendo, ¿no? Entonces, Jesús cuando mira a su iglesia, la mira con esos ojos de fuego y la mira para saber sus obras, animarlos en sus obras, saber por las pruebas que están pasando, pero también, aunque nos cueste, Jesús también mira a su novia, a su iglesia, a su esposa, con juicio y con indignación, porque la quiere pura y sin mancha, la quiere siendo sal. Jesús creo que está cansado de ver que la iglesia hace tiempo que dejó de salar, ¿no? La quiere como luz. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el capítulo 1 que Jesús presenta a su iglesia como un candelero de oro? Jesús no tiene otra definición para su iglesia que no sea una iglesia que ilumine. Jesús no tiene otra definición para lo que fue creada la iglesia, que es para ser luz. Así como le dijo un día a Israel que sea luz a las naciones, hoy no está Israel, está la iglesia, que es el pueblo escogido por Dios a través de Cristo para ser luz a las naciones. Jesús no cambió, Dios no cambió su mensaje. Dios no cambió lo que nace de su corazón, y es que la iglesia sea una iglesia que ilumine en medio de la oscuridad. Ahora, si una iglesia está más afuera que adentro, está tolerando todo lo que viene de afuera y no está salando, ya perdió el gusto, es una más. Cuando decimos, che, ¿por qué a la iglesia no la molestan? Y a la iglesia no la molestan porque la iglesia no molesta. ¿Se entiende? La iglesia no te vienen a tirar piedras porque somos uno más, porque estamos metidos en nuestras reuniones y nos preocupamos muchísimo por que nuestros cultos sean excelentes y cada día tratamos de hacer reuniones de la mejor manera y entonces para nosotros no molestamos a nadie. Entonces como no molestamos a nadie, sí, que tengan su culto, su fichero de culto y lo que hacen de la puerta para adentro, métanle nomás, no hay ningún problema. Y para eso no fue creada la iglesia. La iglesia fue creada para revolucionar. La iglesia fue creada para molestar. La iglesia fue creada para arrebatar las almas para Dios que están perdidas. Y ustedes fíjense en Hechos. Está re claro eso. Hechos 3. Cuando Juan y Pedro son azotados y le dicen, muchachos, todo lindo, vayan, vivan la vida que tengan que vivir afuera. Pero hay una sola cosa que les pido. Déjense de hinchar con hablar de Jesús. No me lo nombren más. Basta. Vayan, disfruten la libertad, todo, pero a Jesús no me lo hablan más y con nosotros no hay mambo, no hay drama. Vivan tranquilos. Juan y Pedro no se pudieron callar y dice, che, pará. Nosotros no podemos callarnos de lo que hemos visto y oído. Los largaron. Ellos fueron a la iglesia, que estaba reunida, no estaba en cualquiera, la iglesia estaba orando en una casa, porque no tenían templo todavía como tenemos hoy nosotros. Tenían casas donde se juntaban, en la casa de María, la mamá de Jesús. Hechos 1 dice que estaban reunidos ahí. Ellos van ahí y empiezan a orar, y me gusta lo que oran. Porque no oran para que, bueno, Señor, ahora que nos libraron de esta prueba, que podamos andar tranquilo, que podamos vivir tranquilo. Oran por osadía y valentía para predicar el Evangelio. Y cuando terminan de orar, dice que todo tiembla. Ese pasaje me puede. Todo tiembla, porque Dios manda un temblor a todo eso. Y el capítulo siguiente dice que hasta por la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Esa es la iglesia que hoy Jesús está buscando, su iglesia, la que se junta a orar para tener valentía,
para ir a un mundo hostil, a un mundo que no tiene nada que ver con lo que Jesús plantea y cada día se está alejando más de eso, y para que en ese mundo nosotros podamos ser luz, sal, para que en ese mundo tengamos osadía, valentía, para poder sanar a los que están enfermos, a los que están oprimidos. Porque el mensaje de Jesús, cuando dice en Isaías, o dice Jesús después para qué vino, dar libertad a los cautivos, ¿sí? Sanar, romper las cadenas del pecado. Entonces, cuando presentamos a Jesús, presentamos un Jesús que viene a romper, que viene a liberar, que viene a sacar la opresión. No presentamos a un Jesús que te dice que está todo bien. ¿Sí? Por eso que el poder refinador que tiene en esta iglesia lo tiene que tener en la nuestra, lo tiene que tener en la tuya, en la que estés, y nos tiene que decir Jesús, a ver, ¿qué están haciendo? Porque es mi iglesia. Muchas veces los pastores, bárbaro, tenemos 50.000 agendas. Bueno, este año vamos a hacer esto, vamos a tener este predicador, vamos a hacer 50.000 eventos, vamos. Bárbaro, hermoso. Todo eso todo eso está alineado a lo que el dueño de la iglesia quiere. Es como que yo en mi empresa vaya y digo, no, no, ahora más voy a empezar a hacer lo que yo quiera, total. No, flaco, o sea, no, hacé lo que ya te dicen que tenés que hacer, ¿no? Entonces nadie se le ocurriría hacer eso, bueno, en un trabajo. Acá muchas veces nosotros le damos y le damos lo que nosotros queremos y nos paramos muy poco a decir, Jesús, ¿qué querés para tu iglesia? ¿Qué querés para la iglesia, para lo que vos nos creaste como iglesia? Y por último también, yo creo que se los puse ahí, eh, que creo que es algo que a mí me llamó un poco la atención, ¿no? Del pasaje. Eh, pies de bronce bruñido. Ahí les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué está por ahí? ¿Qué piensan que es este bronce bruñido? A ver, lo del fuego ya quedó claro, estos ojos de fuego. La presentación de Hijo de Dios también, pero quiero escucharlos a ustedes, a ver qué piensan con esta presentación de Jesús como pies semejantes al bronce bruñido. Que, vuelvo a hacer un paréntesis, ellos conocían un montón de esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos trabajaban en bronce de una manera excelente? Bueno, por lo tanto, sabían muy bien de metalúrgica. Tiátira tenía metalúrgicas muy potentes. Entonces Jesús está hablándoles de algo que ellos conocen. Pero para ustedes, ¿qué es pies como bronce bruñido? Yo en el trabajo práctico anterior, con respecto a eso, había puesto que me hacía referencia, cuando lo leía, me hacía pensar en la firmeza de sus pasos. Ujú. Pero bueno, ahí tiene como un significado con relación a la iglesia que por ahí no tenía idea. Exacto, Brisa, está muy bien. ¿Alguien más que quiere aportar algo también de esto? Lo que dice Brisa está muy, muy bueno. Pero alguien más quiere, sin miedo, che, que estamos en una clase para hablar. Estamos vos y yo, Brisa, solo, me parece. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les viene? Bruñido, definímelo. Trabajado quiere decir que Sí, es o exquisito. pulido. Exquisito, sobre todo. En el griego, más que nada, es eso. Claro. Eh, es algo muy bien trabajado. Yo creo Y que qué tiene que ver con algo que, como dice Brisa, que es algo firme, pero que también es algo que no cambia, algo que siempre va en un mismo sentido, no sé cómo explicarme. sí. Bien. Lo que vos decís, Tati, ¿Jesús cambia? En todos No, estos años de que creó su iglesia, ¿él ha cambiado? La iglesia sí ha cambiado, wow, que ha cambiado. Pero sí, él cambia su visión de la iglesia. no, Se por eso, algo adapta a este. que está bien plantado. A mí me da la sensación de que se refiere a eso, algo que no se mueve de donde está. Perfecto. Saben que en estos pies representan tres cosas que se pueden sacar en el griego, y ahí se los anoté yo. Fuerza, estabilidad
y poder inconmovible. Eh, ¿A ustedes le quieren venir a romper la iglesia? Con ustedes están amenazados porque dentro de todo de esta idolatría está la iglesia ahí, quédense tranquilos. Así como yo puedo ver como esta llama de fuego, también nada puede derribarme, ¿no? Hay fuerza acá, la iglesia está estable, porque el que está con ellos es estable, ¿no? Y hay un poder que no se puede romper, un poder que es inconmovible. Por eso, chicos, chicas, la iglesia es la única institución que sigue en pie, que sigue a pesar de todo Miren que ha habido muchas cosas para derribar a la iglesia. Tiempos de oscuridad. Algún día, si puedo y tengo tiempo, me encantaría dar historia del cristianismo, aunque seamos dos. Pero eh, es impresionante cómo a lo largo de la historia hay personas que han querido derribar el cristianismo. Y nunca. Murieron muchos por él, muchos se la jugaron. De hecho, cuando estamos en el tiempo del siglo XV, cuando viene la Reforma Luterana, y parecía que todo se estaba extinguiendo y que la fe y que todo esto se trataba de un comercio, y que para que tu alma esté salva había que poner una monedita que cuando sonaba en el fondo ahí de la lata, tu alma podía llegar al cielo tranquila. Cuando estaba toda esa locura, Dios levanta un Lutero para decir, no, 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 no. No, 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 no se necesita pagar un peso. Ya se pagó todo, por la fe el justo tiene que vivir. Y después puso un Calvino y puso un Zwinglio y levantó reformadores y levantó personas fieles a lo largo del tiempo y la iglesia sigue de pie. ¿Por qué? Porque Lutero era un capo que estaba leyendo la Biblia y dijo, me parece que le están pifiando. No, por esto. Porque en medio de la oscuridad, en medio de todo esto, a su iglesia Jesús le sigue dando fuerza, estabilidad y poder inconmovible. Eso nos tiene que animar un montón. Por lo menos a mí me anima un montón saber que en medio de nuestra iglesia pueden pasar cosas, pueden levantarse cosas que pasen, que vayan a destruir la iglesia, pero siempre sabemos quién es el dueño de la iglesia, ¿no? Y Jesús va a elogiar y va a reprender. Volvemos al conocimiento profundo de Jesús, ¿no? Yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, y que tus obras últimas son más que las primeras. Gloria a Dios por esto, ¿no? Qué bueno que Jesús nos diga todo esto. Qué bueno que Jesús elogie a nuestra iglesia diciendo que conoce nuestro amor, y cuando hablamos de amor, hablamos de un amor, ya lo vimos, lo vuelvo a repetir, no solamente un amor vertical, sino un amor que se traspasa al otro. Nuestra fe, que la fe y el amor te llevan a servir. Vos no puedes tener amor y fe y no servir. Por lo tanto, servís por amor, por fe. Y cuando servís con esto, tenés paciencia. ¿Sí? Y qué bueno saber que Jesús diga, estas últimas obras son mejores que las primeras que hacías. ¿Se acuerdan que es totalmente contrario a lo que le dice a Efesios? Que las obras que estaban haciendo ahora tenían que volver a ser de las primeras porque estaban errándole feo, ¿no? O sea que me encanta otra vez esto, ¿no? Para mí algo que nos hemos llevado muy claro en estos pasajes de Apocalipsis ha sido, yo conozco, Jesús sigue conociendo los sufrimientos de su iglesia, ¿no? Hay una claridad de visión absoluta que puede fotografiar la realidad de la vida y la conducta de la iglesia, ¿no? Hay una relación íntima de parte de Jesús con su iglesia. Nada queda oculto ante su mirada. Yo conozco tus obras, nos tiene que alentar un montón eso, ¿no? Pero va a decir también estas virtudes, como les dije recién, el amor, la fidelidad. Acá cuando es fe, también es fidelidad, ¿no? Porque acá lo que se refiere a fe o a fidelidad, vieron que no hay traducciones que por ahí, cuando habla de los frutos, algunas traducciones dice fe y otras dice fidelidad. ¿No han notado eso? Bueno, supongo que sí. Eh, Ahí cuando habla de fe o fidelidad es lealtad inquebrantable, confianza en Dios que no se quiebra, que actúa, pero que actúa en consecuencia de lo que cree, ¿no?
y el servicio se traducía y se sigue traduciendo en acciones prácticas, ¿no? En acciones prácticas y en ministerios activos hacia los demás. Ministerios activos hacia los demás, hacia bendecir al otro, acompañar al otro, enseñar al otro, no sé, proveerle de comida, de vestido, de alimento, de no sé, lo que ustedes piensen, ¿no? Esta era una iglesia que lo estaba haciendo, ¿no? Había mucha perseverancia, porque también acá paciencia, cuando habla de paciencia muchas veces en el Nuevo Testamento, está hablando de la palabra upomonen en griego, que significa perseverancia, ¿sí? Hay que perseverar, o sea, servís y el servicio es con perseverancia. No, yo empiezo a servir y después voy a ver, porque capaz que, arranqué con todo, pero acá les voy a dejar algún reto, no un reto de retarlos, aunque puede ser. Eh, siempre que hay gente que se me enoja cuando lo digo. Vos, por ejemplo, que vas a decir, bueno, yo voy a empezar a servir en tal ministerio, ¿no? Bueno, pues fíjate que por lo general nosotros somos impulsivos. Alguien de acá va a decir, no, yo no soy impulsivo, yo pienso y soy sabio. Buenísimo, yo soy impulsivo. Así que a veces hay cosas que uno las hace sin pensar, ¿no? Lo hace porque está motivado, porque le gusta, etc. Después llega a los 3 4 meses y empezamos a darnos cuenta de que el entusiasmo que yo tenía en marzo me pasó la vida por arriba y yo en mayo hablo con el líder y digo, mira, ¿sabes qué? Contar con otro, porque yo me di cuenta que me metí en mil cosas, que tengo que darle bola a la facultad, que tengo que trabajar, que tengo que estar con mi familia, que etcétera, etcétera. A veces así es nuestro compromiso con el Señor, ¿no? Y ahí es donde yo pienso, cuando Jesús habla del costo del discipulado, fíjense que él dice, no, perdonen que no tengo el pasaje ahora acá, para citarlo tal cual, lo parafraseo, pero cuando él habla, ¿no? De nadie que va a la guerra, primero no cuenta con qué soldado o con qué cosa va a tener para ir a la guerra, o alguien que va a construir una casa, antes de ponerse a construirla, tiene que ver qué tiene para poder hacerla. Lo que está hablando Jesús ahí, no está hablando de finanzas, no está hablando de nada de todo eso. Está hablando de, che, ¿vos querés ser un discípulo? Bueno, fíjate, antes de empezar a hacer algo, con qué fuerzas tenés para hacerlo. ¿Sí? Sentate, orá, planificá, porque el compromiso no lo tomás solo con el líder que después queda tirado y tiene que buscar cómo suplir ante tu ausencia. Tu compromiso es con el Señor, ¿no? Entonces, el servicio, por eso no se puede, esta es una cadena que no se puede sacar ningún eslabón, porque el servicio se hace con amor. Yo amo al Señor, y como amo al Señor y amo a las personas, porque Dios me ama, y entonces como me ama, me lleva a amar a las personas, tengo fidelidad, tengo fe, creo en este Dios, y por eso lo sirvo con paciencia, pero también con perseverancia. ¿Sí? O sea, a pesar que vengan las pruebas, las dificultades, yo sirvo al Señor, ¿no? Así que eso me parece que es algo que por ahí tenemos que pensarlo en nuestras prácticas, ¿no? Yo a veces cuando viene alguien me dice, no, che, en esto renuncio porque no hay problema. Siempre yo le digo, vos sabrás delante de Dios tu compromiso, ¿no? Yo a veces prefiero que no nos comprometamos tanto o que nos comprometamos semestralmente en algo y no que por ahí le pongamos tanto furor a las cosas y después nos desinflamos. Y la verdad que con quien rompimos el primer compromiso fue con el dueño del servicio, con el Señor, ¿no? Así que nada, es algo que se los dejo ahí, porque a ellos le elogia esto, ¿no? Pero bueno, así como viene el elogio, nos va a presentar a una señora llamada Jezabel. Eh, porque hasta ahora vienen los elogios, pero viene ahora la reprensión del Señor, ¿no? Tengo unas pocas cosas. Igual está bueno, porque le dice, tengo pocas cosas contra vos, pero tengo cosas. Y una es que tolerás a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, ¿no? Acá también hay una enseñanza breve, si quieren tomarla ahí entre paréntesis, que se dice profetiza. Muchas veces nosotros nos decimos tal cosa. Ah, viene el tal apóstolo, se dice el pastor, o viene el predicador, ahí viene el... Que diga el Señor lo que somos nosotros. No digamos tanto nosotros, o nos creamos que somos algo que no somos, o que tenemos un don que no tenemos, o que estamos haciendo cosas en lugares que no tenemos que estar. ¿Sí? Esta se decía que era profetisa y en realidad Jesús le dice, no es ninguna profetisa. A ver,
por favor, alguno que me hable y me diga, ¿quién es Jezabel en el Antiguo Testamento? Porque acá estamos con una imagen, por algo Jesús la va a poner acá a esta Jezabel, y tiene que ver un montón con la Jezabel que es del Antiguo Testamento. A ver, ¿quién me dice quién es Jezabel? Era la esposa del rey este, ay, no me acuerdo Acá, el nombre, ese acá, sí, era mala y que lo bien, influenciaba para mal. bien, perfecto. Esta Jezabel, bien Ariana, esta Jezabel era la tolerancia, ¿no? Eh, Esta, como dijo Ari recién, en el Antiguo Testamento, era la esposa del rey Acab, ¿sí? Y ella fue la que, a ver, como no pudo sacarlos a los israelitas de una de su creencia en Dios, empieza a introducir el culto ¿a quién? ¿A qué Dios? Que después se va a enfrentar Elías con esos Vale. sacerdotes de este Baal. Dios. Baal, perfecto, con el Dios Baal, ¿sí? Empieza a introducir a Baal y Jezabel, además, persigue a los profetas, ¿sí? Y acá esta mujer, no sabemos si había una Jezabel en Tiatira, ¿sí? Esta es una representación que Jesús hace de Jezabel, pero sí que había una mujer dentro de la congregación, posiblemente era una líder de la congregación, ¿no? Que estaba reclamando una autoridad profética para justificar algo muy común en esas iglesias, que era el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Mezclar distintas creencias. Perfecto. Un poco de acá, un poco de allá, un poco de acá, y armamos una cosita linda que camine y le llamamos religión o lo que sea. Eso era lo que estaba tolerando esta Jezabel, ¿sí? No me vamos a meter un montón porque no vamos a tener tiempo con la Jezabel de Acab, pero tiene un montón que ver que acá la nombre Jesús, ¿no? Porque ella introduce a los israelitas al paganismo. Al Eh, ocultismo, te diría. Sí, exactamente, al ocultismo, porque ahí no solamente va a introducir, me olvidé de algo, perdonen, el culto a Baal, sino también que va a tener el culto a Cera, ¿se acuerdan? O sea que las promueve estas deidades dentro de un pueblo que tenía que adorar a un solo Dios, pero además, con el apoyo oficial del Estado, se lo pueden leer en números, creo que está en números o en crónicas, perdonen, no lo traje anotado, pero después se los voy a mandar por mensajito. Pero bueno, a través del apoyo del Estado empieza a imponer la idolatría, empieza a corromper la nación. Y por supuesto, una persecución hacia los profetas tremenda, ¿no? Y en la muerte de ella, ¿se acuerdan la muerte de Jezabel? Mm. Eh, la tiran por una ventana, Sí, la pisotean un montón de caballos que pasaban por ahí, ¿no se acuerdan eso? Y después sí. dice que la carne la devoran unos perros, ¿no? Pero bueno, hay una profecía también que se cumple sobre esta muerte, pero es horrible la muerte de Jezabel. Pero bueno, no importa. Lo que acá quiere simbolizar esta Jezabel es que acá también estos muchachos de Tiatira, a través de esta introducción de Jezabel, entró de la iglesia, porque vieron que hay iglesias que tenían problemas externos y esta iglesia tenía problemas internos, ¿sí? Esta Jezabel dice así, ¿no? Ponele que le dice a uno ahí, che, no pasa nada si vos te vas. A ver, yo te entiendo lo de los gremios, pero vos te tenés que agremiar, porque no podés perder tu trabajo, ¿entendés? Agremiate que no pasa nada, anda tranquilo. A ver, y no, pará, y participá de la comida, porque no pasa nada con eso, ¿sí? Andá a los banquetes, no dejes de estar con eso. Y si hay inmoralidad sexual, tenela también. Bueno. ¿Por qué argumentaba estas locuras esta Jezabel, que decía que un ídolo no es nada? Bueno, porque ella tenía la creencia que tenían también unos, que Juan conocía mucho de ellos. eh, Perdonen que mi memoria a veces no es la mejor. En Juan va a atacar a uno, perdón, ahí está, a los gnósticos. Los gnósticos creían que como que el cuerpo, lo importante era el espíritu, ¿sí? El cuerpo era materia y por lo tanto no importaba tanto. De hecho, ellos decían que Jesús
resucitó en espíritu. Por eso Juan tantas veces tiene que decir lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que nuestros ojos vieron. No es que Juan lo está diciendo porque se le ocurre, lo está diciendo porque estos muchachos estaban diciendo Jesús resucitó como espíritu. Porque lo que importa es el espíritu, no es la carne. Y Jezabel decía lo mismo. Esta Jezabel, que no sabemos cómo se llamaba, esta profetisa, decía que no pasaba nada. ¿Sí? Que vos podías, que lo importante era la pureza del alma, o sea, que vos podías destruir tu cuerpo, por decirlo de una manera, pero eso no afectaba la pureza de tu alma. Y de hecho era necesario que a veces pases por esas cosas para que puedas conocer el mal, ¿sí? Y conociendo el mal puedas demostrar la supremacía de la gracia, ¿sí? Wow, era fuerte su enseñanza, ¿no? Y la verdad, imagínense que muchos de los que estaban ahí, que no querían perder su vida, que no querían perder su economía, que querían seguir siendo, no sé, tener vida social y encuentran una iglesia donde una mujer está dentro enseñando estas cosas, y la verdad estaba bueno, ¿no? Pero Jesús dice algo importantísimo ahí. Fíjense, no sé si prestaron atención en el pasaje. Jesús le dice, yo le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación, ¿no? Acá nos resalta, ¿no? La misericordia de Jesús, eh, que no está juzgando sin primero advertir, ¿no? Primero hay una advertencia previa, arrepentite, arrepentite de lo que estás haciendo, pero después hay una reacción de Jezabel, no quiere, ¿sí? Es como que hay una decisión voluntaria, terca, no sé, categórica, de decir, yo no quiero arrepentirme. Listo. ¿Sí? Entonces, acá cuando habla de fornicación, chicos y chicas, cuando habla de fornicación, está hablando de infidelidad espiritual, idolatría. Porque Jesús lo que está tomando acá como fornicación es decir, ustedes que dicen que me conocen, pero en realidad están fornicando espiritualmente, adulterando, sería la palabra, espiritualmente, con los cultos paganos. ¿Sí? O sea, por un lado dice que me aman, pero por otro lado tienen estas alianzas culturales. Y viene un juicio, ¿no? Y viene un juicio que tiene que ver mucho con el juicio de la ley del talión. ¿Cuál era la ley del talión? Lo de ojo por ojo. Ustedes fíjense que acá le va a decir muy poéticamente, acá vamos a entrar dentro de este género apocalíptico, de esta carta, también hay algo de algo poético, un género poético, ¿no? Fíjense lo que les va a decir acá. He aquí, versículo 22. Yo la arrojo en cama Mm. y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Sí? O sea que mientras Jezabel incitaba a la cama del placer idolátrico, como les decía recién, el Señor dice que él la va a postrar en una cama. ¿Y qué dice? Con dolor y enfermedad, ¿no? Mm. Y hay una distinción después entre Jezabel y sus amantes. Que acá cuando habla de los amantes, ¿quiénes son los amantes? Piensen. ¿A qué se refiere con amantes acá? Y los que adhieren a esa, Perfecto. a esa idea. Los que coquetean con esas ideas de Jezabel y terminan adulterando, ¿no? Eh, para estos últimos, para estos amantes, dice que la tribulación es condicional, ¿no? Es como que va a venir solo si se arrepienten de haber asimilado las obras que ella le estaba obligando a hacer. O sea que tienen posibilidad de arrepentirse. Pero en el versículo 23 hay un juicio que va más allá de si se arrepienten o no. A los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Decimos que los amantes son aquellos que eran simpatizantes o tenían como una mezcla de estas ideas de Jezabel. Y los hijos que heriré de muerte en el versículo 23, ¿quiénes piensas que son? Por supuesto que no son de descendencia física, ¿no? Pero ¿a quién se está refiriendo? A ¿Cuál los, sería la dis- palabra más a los discípulos de... perfecto? A los discípulos. Perfecto, a los discípulos, exactamente. A los que ya habían abrazado totalmente
esta mezcolanza de cosas, ¿no? Pero todo juicio siempre tiene que ser pedagógico, ¿no? O sea, para la comunidad universal, el juicio de Dios es un juicio pedagógico, ¿por qué? Porque tiene que enseñar, tiene que mostrar. Por eso Jesús va a decir, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Que, perdón, ya lo deben saber esto, pero en la antropología hebrea, cuando se habla de mente y corazón, se hablan de los riñones, del corazón, de las entrañas, de donde están donde en ese momento se creía que estaban las emociones y los pensamientos más profundos, ¿sí? Entonces Jesús acá está diciendo, en este atributo de deidad absoluta, ¿no? Ah, lo que gritan acá al lado. El Ori, Se de la Liga del escucha, Norte, igual. estos sí están jugando al truco los, los No, que no están en se Estados escucha. Unidos, así que están a los gritos. Eh, o sea que hay esto creo que es fuerte, ¿no? Quiero escucharlo a ustedes también, ¿no? Es como que hay un reclamo de parte de Jesús, eh, porque a los amantes esto dice, bueno, tienen posibilidad de arrepentirse, pero estos hijos es como que no, ¿no? Eh, Yo lo que veo es todo el tiempo, obviamente dando oportunidades, obviamente llamando al arrepentimiento, lo cual habla de un amor eh, extraordinario, porque nada, no me imagino una situación así, ¿no? O sea, siendo infieles, o sea, dando más oportunidades. El humano por lo general no lo hace a eso. ujú, Y a su vez, dando por perdido y recién dando, o sea, haciendo juicio solamente cuando ya ve que está perdido, o sea, como una última instancia. Y esa instancia que última, que sirva de ejemplo para el resto, o sea, llama la atención a eso. perfecto. Sí, por eso después viene esto, ¿no? Las promesas al vencedor, que son los últimos versículos Mm. del pasaje. Hay algo importante acá, ¿no? Porque a este grupo fiel Jesús le declara, no voy a ponerles otra carga, ¿no? De la que ya tienen. Em, yo creo que acá esto de no les voy a poner otra carga es, es como decir, ya ustedes tienen carga soportando vivir en una ciudad como esta, ya son fieles, ya se están absteniendo de la idolatría, de la fornicación, de la fornicación hablando en este sentido, ¿no? Espiritual. Entonces como que sigan siendo íntegros, ¿no? Sigan siendo íntegros frente al sincretismo y todo lo que está volando por alrededor. Retengan lo que han creído. Acá hay una palabra que nos tiene que enseñar algo hoy, ¿no? Nosotros, ¿no? Retener. Eh, el retener es aferrarse con fuerza a algo que vos poseés y que para vos es lo más valioso de todo. Y Jesús está diciendo, bueno, hasta que yo venga, ¿no? Hasta que venga Jesús en su segunda venida, esa tiene que ser la motivación, la motivación suprema de ustedes, perseverando y reteniendo lo que ustedes tienen, ¿no? Reteniendo lo más importante, ¿no? Y tengo promesas para ustedes por retener esto, ¿no? Esto de autoridad sobre las naciones, ¿no? Esto de juzgar junto a Jesús. Acá, cuando habla de autoridad sobre las naciones, es medio complicado, porque a veces vos decís, ¿qué promesa tiene que ver esto al vencedor y a esta fidelidad práctica, ¿no? Pero este que guarda las obras hasta el fin, que retiene todo esto, que sigue siendo fiel, como le dice a otra iglesia, que no mancha las ropas, estos son totalmente contrarios a los que toleraban, a los que hacían las obras de Jezabel. Y realmente, si vos crees, vos vas a ser fiel. Eh, por lo tanto, no hay una separación entre creer y ser fiel, porque si crees, sos fiel. ¿No? Para Jesús, nosotros somos de separar las cosas muchas veces, ¿no? Pero para Jesús no hay mucha distinción. Vos crees en mí, sé fiel hasta como le dijo a la iglesia de Esmirna, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Eh, porque hay una promesa de parte de Jesús para aquellos que van a ser fiel. Ustedes imagínense que ellos vivían siendo gobernados
Y la verdad que lo que gobernaban sobre ellos era para atacarlos, para destruirlos, para quitarles su fe. Pero Jesús le dice, no se preocupen si les quitan la fe, perdón, si les quitan la vida por creer en mí, porque un día van a tener autoridad sobre esas naciones, ¿sí? Pónganse en la cabeza, en la mente, en el corazón de una persona en ese momento, ¿no? Que sabía que vivía dentro de todas estas dificultades y aún con todas estas presiones dentro de la iglesia. Y aún así, Jesús le está diciendo que un día iban a gobernar con él, ¿no? Que iban a juzgar con él a todos esos que hoy estaban juzgando a la iglesia. Y cuando habla del cetro de hierro, en el punto 2 que yo ahí les puse, que es el versículo 27, acá está citando el Salmo 2 8 al 9, ¿sí? Que es un texto mesiánico muy importante en la cristología y que es la investidura real del Mesías, ¿sí? Y que esa vestidura real de Jesús o del Mesías en el Salmo 2 después esa vestidura también actúa para los creyentes, ¿no? Para todos aquellos que han sido fieles. Eh, Acá con esto del pastor con vara de hierro, eh, parece medio como, vieron que Jesús, esto igual es una interpretación mía, no la leí en ningún lado, no sé. Vieron que Jesús cuando se presentan los evangelios, tiene como esto de la vara, del callado, ¿no? Del pastor que Mm, llama a las ovejas, que las trae, ¿no? Mm. Acá nos da la idea como de un pastor que tiene la vara, pero ya no es esa vara ¿no? que atrae las ovejitas. Acá es una vara de juicio, ¿sí? divide Un el rebaño. gobierno inflexible, un gobierno que es un pastor que por supuesto va a cuidar a su rebaño, pero que va a destruir a las naciones rebeldes. Nos cuesta un montón entender esto, ¿no? Porque nos cuesta separar el Jesús que nosotros vemos en los evangelios a este Jesús, ¿no? Pero esa vara de hierro es una vara de juicio, es una vara de cuidado a su rebaño y de separación total del rebaño de él contra todos aquellos que no han creído o que han sido infieles o que no han proclamado el nombre de Jesús. Eh, Esa es mi pobre interpretación de esto, ¿no? Y la promesa después, lo último, habla de la estrella de la mañana. Es muy linda esta promesa, ¿sí? Primero todo porque nos pone a Cristo en el centro absoluto, ¿no? Estrella de la mañana. Nosotros cuando lleguemos, si Dios quiere, Apocalipsis 22, algunos versículos de eso del capítulo 22, ahí vamos a ver que Jesús dice que Él es la estrella de la mañana, ¿no? O sea que el vencedor, las promesas para el vencedor en Tiátira y para nosotros eh, son tremendas, porque esto de la estrella de la mañana es que no es que vamos a recibir de recompensa un objeto celestial, sino el Señor mismo, para nunca más perderlo, para tenerlo siempre con nosotros, ¿sí? Para vivir eternamente con Él. Eh, Así que nada, esto creo que esto de la estrella de la mañana es lindo simbólicamente hablándolo, ¿no? Porque también, si bien no me quiero adelantar, porque lo vamos a ver más adelante, nos habla de la resurrección y de la gloria, ¿no? Eh, Esto de que cuando resucitemos, los justos van a irradiar lo que es brillar como las estrellas, ¿no? Brillar en el sentido de algo glorificado. Por eso me parece que nada, que está muy buena la interpretación. Bien, preguntas sobre la iglesia esta. Dejo de compartir un cachito para dejar de grabar, a ver, para que no sea tan largo la grabación. ¿Alguna pregunta? Y vamos con Sardis. ¿Alguna